Ahora sí, ya tenemos en la línea telefónica al abogado Darvel López, a quien le doy la bienvenida a este espacio de noticias. ¿Cómo está, abogado? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Al contrario, gracias por aceptar esta llamada y bueno, platicar de un tema que ha causado mucha polémica a nivel nacional, un tanto por las formas, un tanto por el fondo, y es justamente el caso del Bronco, a quien pues es exgobernador independiente del estado de Nuevo León y a quien también vimos como candidato a la presidencia de la República en las pasadas elecciones. Darbe, ¿qué está pasando con el Bronco? Se habla de la filtración de fotos, que no es el debido proceso, que es algo mediático, que sí hay corrupción de fondos, sin embargo, pues es una investigación que todavía está en curso, ¿no? Bueno, lo que pasó con él es que fue detenido el día de antier, martes, saliendo de su rancho, acusado ante presuntas irregularidades detectadas en la recolección de firmas para su campaña presidencial del año 2018 y también con el desvío de recursos humanos y materiales. La Fiscalía Especializada de Delitos Electorales de Nuevo León especificó que su detención había sido con motivos de su participación en delitos electorales, pero ahí pues la verdad es que existen serias dudas de las razones por las cuales es la Fiscalía del Estado tomando en consideración que la elección era para participación en una elección federal. El detalle aquí es que los procedimientos utilizados tanto en la detención como en su exposición, pues evidentemente ocasionan un enorme perjuicio en la persona del exgobernador, por la exposición que atenta contra el principio de la presunción de inocencia. Entonces, pues mal que bien, si existe una investigación iniciada y son autoridades las que la llevan a cabo y existe una orden de aprehensión ordenada por autoridad judicial y sobre todo ello obedece al respeto, cumplimiento de los estándares legales que se deben hacer para llevar a cabo esas detenciones, pues no manches esa investigación con violaciones al debido proceso y a la presunción de inocencia. La exposición fue muy desafortunada, porque tal parece que era lo que se buscaba, ¿no? La exhibición de las fotos siendo detenido, fue motivo de muchísimas memes, de muchísimas escarnio público en redes. Entonces, no beneficia en nada absolutamente a la investigación, por todo lo contrario, la perjudica, pero sobre todo pues afecta a la persona, a una persona a la que se le debe presumir inocente hasta en tanto no sea condenado siguiendo las reglas y las normas del debido proceso. Claro, y en ese sentido estamos hablando de una ilegalidad, entonces, la filtración de las fotos. Estamos hablando de irregularidades que producen una afectación en la persona. Sin duda alguna existe un daño, sin duda alguna fue exhibido como se exhibe a cualquier persona a la que se le acusa que indebidamente es mostrada ante la sociedad ya como una persona culpable. Y sobre todo tomando en consideración que era una figura pública, un exgobernador, desvía desafortunadamente la discusión de si se les debe exhibir a todos, o sea, se produce una especie de envenenamiento a la sociedad para que la sociedad empiece a considerar que todos los gobernadores deben de ser encerrados y exhibidos y colgados y se les debe de cortar las manos, es decir, mancha pues la discusión pública. Por supuesto que se debe de condenar la utilización de recursos públicos en la campaña, se debe de las violaciones a las normas electorales, pues ya son delitos señalados como de prisión preventiva oficiosa. Ello no implica necesariamente que sean culpables de manera absoluta, nada tiene que ver una cosa con otra, pues, pero por desgracia hacia allá ha ido la orientación de un populismo penal que no nos lleva a ningún lado y que obviamente pues viola las reglas de los principios de los derechos fundamentales de las personas. La presunción de inocencia debe de prevalecer independientemente del delito que sea. México no ha ido en esa orientación lamentablemente, pero pues aquí están las consecuencias, ¿no? Cualquier persona puede sufrir, ya lo vimos, lo sufrió un exgobernador, cualquier persona en México puede ser susceptible de ser procesado y ser exhibido como un culpable. Entonces ahí es donde deben de estar los ojos de esta discusión.
de verdad merecía ser exhibido como tal. ¿Por qué? Porque si nosotros acordamos que sí, pues eso autoriza precisamente a que eventualmente en determinadas circunstancias, porque la vida es contingente, no sabemos a dónde nos lleva, cualquier persona puede hacerlo, pues, ¿no? Entonces yo creo que ahí la sociedad tendría que ponerse un poco más alerta. Claro, y en ese sentido, por ejemplo, yo recuerdo cuando fue el caso también de incluso Guillermo Padres, cuando pues se da este proceso y que bueno, esas sí fueron fotos tomadas por los medios, no necesariamente filtradas por dentro del penal, pero que finalmente pues el señor ya está libre, tiene una carpeta de investigación abierta, otra no se le comprobó nada. Entonces, en ese sentido, pudiéramos decir que también en el caso del Bronco pudiera ocurrir algo similar, que se den estas investigaciones, que no necesariamente encuentren los elementos necesarios para que salga culpable, pero pues su imagen manchada ya está. Sí, claro, eso mismo sucedió con el gobernador Guillermo Padres, pues al final de cuentas fue exhibido él y su familia de cometido delitos. Por desgracia, ese tipo de exhibiciones orienta la discusión en el sentido que no se debe, pues al Estado se le acusa de ineptitud por no acusarlo por las razones que debió acusarlo. Uh-huh. y llevar a cabo simulaciones. Era y es muy común todavía que las fiscalías no acusen de manera precisa o incurran dolosamente en imprecisiones en los procedimientos que llevan. Uh-huh. Entonces, pues por desgracia es lo que tenemos, una enorme sensación de impunidad, pero por el otro lado pues tenemos una exhibición y una exposición indebida de las personas. Uh-huh. Cuando tienen y gozan del derecho de la presunción de inocencia. Es decir, y todos lo tenemos. Y todos lo tenemos, pero por desgracia al ser exhibidos así nos muestra que una sociedad puede en todo momento ser conforme con que a una persona acusada que no haya sido condenada se le exponga y se le exhiba y se le someta al escarnio público sin restricción alguna, porque aquí no ha habido ningún señalamiento a las autoridades que permitieron la exhibición de esas fotos. Aquí de los que se están riendo es del gobernador y recordándole que él había propuesto que se le mocharan las manos a los delincuentes. Uh-huh. Y orientando la discusión por lugares que no se deben, ¿no? Pero por desgracia es lo que hay, pues, ¿no? Totalmente. Abogado Darbe López, por último le pregunto, un término que ahorita mencionó y que me llamó la atención, populismo penal. ¿A qué nos referimos cuando dice populismo penal? Pues a la propuesta de normas penales con la finalidad de darle un poco de mayor intensidad a las medidas cautelares, pues al aumento de medidas cautelares de prisión preventiva oficiosa que además violan estándares internacionales, violan convenciones internacionales de derechos humanos y que nosotros pues las tenemos bajo el pretexto de estar combatiendo una enorme impunidad y una enorme delincuencia, pero que al final de cuentas no sirven ni para batirla ni sirven para contenerla. Para lo que sirven es para ser populares, para que la gente considere que los gobiernos hoy son más duros, que los gobiernos hoy sí van en serio. Entonces yo no estoy de acuerdo con la orientación de normas a las que se les puede interpretar como populismo penal para efecto de que la sociedad tenga un grado de conformidad solamente porque hoy una persona que es detenida por determinado delito no va a salir hasta en tanto se le compruebe que es inocente. Es decir, es un principio en sentido contrario al de la presunción de inocencia. Sí, totalmente. Y pues bueno, deberíamos de estar transitando a cambiar las cosas, a que ya no fueran así. Abogado Darbe López, muchísimas gracias por orientarnos sobre este tema. Para servirte, muchas gracias por la invitación.